Diógenes Laercio, autor de Vidas y Opiniones de los filósofos ilustres, siglo III después de Cristo, no fue un filósofo creador en sentido estricto, sino un historiador de la filosofía, cuya obra se convirtió en una de las fuentes más valiosas sobre el pensamiento griego antiguo. Su actividad intelectual consistió en recopilar, ordenar y transmitir la tradición filosófica desde los presocráticos hasta los epicúreos, preservando textos, anécdotas, doctrinas y testimonios que de otro modo se habrían perdido. Su importancia es inmensa porque gran parte de lo que sabemos sobre escuelas completas, como la cínica y la estoica temprana, depende directamente de su compilación. Además, Diógenes Laercio ejerció una labor enciclopédica, reunió materiales procedentes de biografías antiguas, doxografías, cartas, poemas, inscripciones y tratados, muchos de los cuales ya no existen. Aunque no siempre cita con rigor moderno, su método es representativo del espíritu grecorromano, conservar la memoria intelectual del pasado, incluso cuando las fuentes son fragmentarias o contradictorias. Su obra ofrece no solo doctrinas filosóficas, sino también aspectos cotidianos, proverbios, detalles de carácter y pequeñas historias que revelan el estilo de vida de los filósofos, convirtiéndola en una mezcla única de historia cultural, biografía y doxografía. En cuanto a su posición filosófica, los estudiosos creen que Diógenes simpatizaba con el epicureísmo. Esto se deduce del tono especialmente elogioso con el que describe a Epicuro y del hecho de que cierra su obra con un extenso libro dedicado a esa escuela. Sin embargo, su propósito no es defender una doctrina propia, sino ofrecer un panorama amplio y más bien neutral del pensamiento griego. Su actitud intelectual es la de un mediador entre escuelas, no la de un polemista. Lo que caracteriza su actividad es la idea de que la filosofía debe preservarse como tradición viva, no como abstracción. Al insistir en las vidas de los filósofos, Diógenes Laercio reintroduce el aspecto humano de la filosofía: cómo vivían, qué costumbres tenían, cómo enseñaban, cómo morían. Para él, entender una doctrina implica también conocer al hombre que la encarnó. Esta perspectiva biográfica influirá profundamente en la historiografía filosófica posterior. Aunque su estilo es sencillo y sin pretensiones retóricas, su obra es un momento realmente clave a nivel intelectual en la historia de la filosofía, una biblioteca en miniatura de toda la filosofía griega antigua. Sin Diógenes Laercio, la historia de la filosofía estaría plagada de lagunas mucho más graves. En definitiva, su actividad intelectual consistió en preservar, organizar y transmitir el legado filosófico helénico, asegurando su continuidad para las generaciones posteriores. Metrodoro de Lámsaco, 331-277 a.C., fue uno de los colaboradores más cercanos de Epicuro y junto a él una de las figuras fundamentales del epicureísmo temprano. Aunque sus obras se han perdido, su pensamiento puede reconstruirse a través de testimonios antiguos y de la influencia directa que ejerció en la escuela epicúrea. Metrodoro desarrolló y profundizó varias dimensiones esenciales de la filosofía epicúrea, especialmente en ética, psicología del deseo y crítica de las supersticiones. En ética, Metrodoro defendió la tesis de que el placer es el principio y el fin de la vida feliz, pero insistió en un aspecto que a veces se atribuye más a él que al propio Epicuro: la importancia del cuerpo como punto de partida del placer. Mientras Epicuro subrayaba la serenidad del alma, ataraxia, Metrodoro enfatizaba que el bienestar físico, la ausencia de dolor y la moderación de los deseos corporales es condición indispensable para la felicidad. Esta idea no significa hedonismo desmedido, sino una interpretación realista de la naturaleza humana. Para Metrodoro, el alma depende del cuerpo y solo un cuerpo en equilibrio permite un alma serena. Su tratamiento, además de los deseos, es especialmente notable. Metrodoro profundizó la clasificación epicúrea de deseos naturales y necesarios, señalando que muchos sufrimientos provienen precisamente de expectativas irracionales, comparaciones sociales y aspiraciones superfluas. Al igual que Epicuro, enseñaba que la autosuficiencia, autarquía, es la mayor riqueza, porque libera al individuo de dependencias externas. Esta autarquía no implica aislamiento, sino la capacidad de mantener la tranquilidad interior incluso en circunstancias adversas. Otra dimensión clave de su pensamiento es la crítica a la religión tradicional y a los miedos infundados.
Metrodoro reafirma que el temor a los dioses y al destino perturba el alma y que sólo la comprensión física del mundo, explicada por átomos y vacío, puede liberar al ser humano de esos fantasmas. En este punto, su filosofía coincide plenamente con la de Epicuro. La física atomista no es curiosidad científica, sino terapia espiritual. Además, Metrodoro se destacó por su defensa de la amistad como uno de los más grandes bienes naturales. Consideraba que los amigos ayudan a mantener la serenidad, a compartir placeres moderados y a sostener la reflexión filosófica. En suma, la filosofía de Metrodoro es una ampliación y también una reafirmación del epicureísmo, centrada en el bienestar corporal, la purificación racional de los deseos, la crítica de las creencias dañinas y la búsqueda de una vida simple, lúcida y libre de temores. Meneceo es conocido principalmente por ser el destinatario de la célebre carta Meneceo de Epicuro, uno de los textos fundamentales del epicureísmo. Aunque Meneceo no dejó obras propias, la filosofía que se desprende de su figura corresponde a la interpretación viva, práctica y disciplinada del epicureísmo que se esperaba de un discípulo avanzado. Su importancia filosófica consiste en encarnar el modelo de estudiante que asume la doctrina no como teoría abstracta, sino como arte de vivir basado en la serenidad, la reflexión ética y la autarquía interior. La filosofía de Meneceo, tal como se deduce del programa que Epicuro dirige a él, gira en torno a la idea de que el objetivo último de la existencia es alcanzar la ataraxia, es decir, la tranquilidad del alma o de la mente. Esta serenidad se logra mediante la purificación de los deseos, la corrección de los miedos infundados y el cultivo del juicio prudente. En este sentido, el discípulo debe aprender a distinguir entre los deseos naturales y necesarios, los naturales pero no necesarios, y los vanos o vacíos. Esta clasificación central en la ética epicúrea constituye para Meneceo la guía constante. Solamente los placeres estables y moderados generan felicidad duradera. Otro pilar de la filosofía de Meneceo es la reflexión sobre el miedo a los dioses y a la muerte. Epicuro le recuerda que los dioses existen, pero viven en un estado de perfección, inaccesible a las pasiones humanas. Por tanto, no intervienen en el mundo y no deben ser temidos. La correcta comprensión de la divinidad libera al discípulo de supersticiones y angustias. En cuanto a la muerte, Meneceo asume la tesis epicúrea de que la muerte no es nada para nosotros, pues cuando nosotros existimos, ella no está, y cuando ella llega, nosotros ya no existimos. Esta idea, que parece sencilla, tiene un profundo impacto psicológico. Al eliminar el temor al fin de la vida, se libera la posibilidad de vivir plenamente el presente. Meneceo también representa la virtud o la bondad como instrumento de placer, no como absoluto moral independiente. La prudencia, la justicia o la moderación son valiosas porque contribuyen a la estabilidad interior y a la convivencia armónica. Un sabio, modelo al que Meneceo aspira, no busca placeres desordenados, sino aquellos compatibles con su paz interior. En definitiva, la filosofía de Meneceo se resume en una ética del sosiego racional en la que la felicidad se alcanza mediante la comprensión clara de la naturaleza, la crítica de las falsas creencias y el cultivo de los deseos que realmente conducen al bienestar. Es la aplicación fiel, sobria y práctica del epicureísmo como camino hacia una vida lúcida y apacible. Marie Mersenne, 1588-1648, fue un fraile mínimo, matemático y filósofo que desempeñó un papel decisivo en la configuración intelectual de la Europa cartesiana. Aunque no dejó un sistema filosófico propio comparable al de Descartes, Hobbes o Leibniz, su importancia radica en su actividad crítica, metodológica y mediadora, que definió a Mersenne como uno de los grandes organizadores del pensamiento científico temprano. Su filosofía debe entenderse en el cruce entre la teología, la física mecanicista y la epistemología científica. Mersenne defendió una visión del mundo profundamente matematizada. Para él, la ciencia auténtica es aquella que se construye sobre principios cuantificables y verificables. Por eso se opuso a la tradición escolástica basada en cualidades ocultas y favoreció el surgimiento de un mecanicismo universal. La naturaleza opera conforme a leyes medibles y no por fines intrínsecos. En este sentido, su pensamiento se acerca al de Galileo y a la física matemática, que marcaría la modernidad. Esta inclinación se manifiesta especialmente en sus estudios de acústica,
fue uno de los fundadores de esta ciencia, donde relacionó longitud de cuerdas, frecuencia y sonido, mostrando que incluso los fenómenos sensibles obedecen a relaciones numéricas. Un rasgo distintivo de su filosofía es su crítica también al escepticismo y al hermetismo, en obras como Cuestiones celebérrimas o La verdad de las ciencias. Mersenne combate las corrientes ocultistas, mágicas y alquímicas, sosteniendo que la única vía legítima de conocimiento es el método racional apoyado en la experiencia y la matemática. Considera también que la razón humana, aunque limitada, puede alcanzar verdades firmes cuando se disciplina mediante la demostración y la experimentación. Su escepticismo moderado no busca paralizar el conocimiento, sino depurarlo de ilusiones y exageraciones metafísicas. Mersenne también defendió una profunda compatibilidad entre fe y ciencia. Como religioso consideraba que el estudio de la naturaleza revela el orden creado por Dios. Como filósofo natural sostenía que la investigación científica debe mantenerse dentro de los límites de lo demostrable. Para él, la teología y la física no se contradicen porque pertenecen a ámbitos distintos de inteligibilidad. Esta postura contribuyó a que la nueva ciencia pudiera desarrollarse sin necesariamente romper con la tradición cristiana. Finalmente, su papel como nodo intelectual europeo, la correspondencia que desarrolló con Galileo, Descartes, Hobbes, Gassendi, Fermat o Pascal, expresa otra dimensión de su filosofía. El conocimiento es una empresa colectiva, basada en el diálogo crítico y la difusión rigurosa. Pausanias, geógrafo y viajero griego del siglo II después de Cristo, es una de las figuras más importantes para la comprensión del mundo antiguo gracias a su obra Descripción de Grecia, Periégesis Elados. Su actividad intelectual se sitúa en el cruce entre la erudición histórica, la observación directa y la defensa de la memoria cultural de la Hélade, en un tiempo en que el Imperio Romano dominaba el Mediterráneo. Su propósito no fue solo registrar lugares, sino preservar el sentido profundo de la identidad griega, transmitiendo mitos, cultos, monumentos y tradiciones con un rigor y un detalle que no existían en ningún otro autor de su época. El proyecto de Pausanias debe entenderse como una empresa cultural y arqueológica. Recorrió personalmente la Grecia continental, visitando santuarios, ciudades, templos y paisajes sagrados. Su método combinaba la investigación, la comprobación directa, con la lectura crítica de textos antiguos y con la recopilación de relatos locales. Esta confluencia le permitió elaborar una obra que no es solo un itinerario geográfico, sino también una enciclopedia viva de la religión, el arte, la historia y las costumbres de Grecia. Frente a la idealización literaria de otros escritores, Pausanias quiso ofrecer lo que realmente veía, aunque sin renunciar a narrar los mitos asociados a cada lugar. Además, su interés por el arte fue extraordinario. Describió templos, esculturas, pinturas, exvotos y monumentos con precisión casi técnica, lo que convierte su obra en una fuente fundamental para la arqueología y la historia del arte griego. Muchas obras que hoy están perdidas se conocen únicamente gracias a sus descripciones. Asimismo registró inscripciones, genealogías heroicas, rituales locales y episodios históricos poco conocidos, mostrando una curiosidad insaciable y una clara conciencia de estar salvando un patrimonio que podría desaparecer. Intelectualmente, Pausanias representa la resistencia cultural griega en la época romana. Su obra no pretende conmemorar al imperio, sino reconstruir el entramado simbólico y religioso de la Grecia clásica. Por ello, su acercamiento a los mitos no es alegórico ni filosófico, sino propio de un intento de recuperar lo valioso de la antigüedad. Le interesa conservarlos tal como vivían en la memoria de cada polis. Esta actitud, junto con su meticulosidad, hace de él un pionero en el estudio histórico de la cultura. En suma, la actividad de Pausanias, actividad intelectual, consistió en documentar y reinterpretar la Grecia antigua desde la experiencia directa, integrando geografía, religión, arte e historia. Su obra es todavía hoy un testimonio insustituible del paisaje cultural griego y una de las primeras manifestaciones conscientes de la investigación histórica y arqueológica sistemática.